sean todos nuevamente a esta nueva coinonía, decía Jenner, esta nueva reunión entre amigos para platicar un poquito de la lección de escuela sabática que este trimestre estamos estudiando. Marcos, el reino de los cielos se ha acercado y muy concretamente en esta lección, después de algunas que nos brincamos, se está hablando acerca precisamente de lo que es el reino de Dios, cómo aproximarnos a él, cómo acceder a él. Y el día de hoy, pues estamos un servidor, Luis Carlos Pérez, Géner Avilés, y tenemos un invitado de altísimo honor. Compartí con el buen Víctor ahí en la preparatoria. Y es un gusto tenerlo acá. Le voy a pasar la voz a Géner y luego a Luis también para que le den aquí una breve bienvenida. No, pues es un gustazazo tener al gran Víctor Mayorga, este, personalidad reconocida aquí y allá y en todos lados. Artista, Este, artista. un ar- eh, Harto. alti- si usted ha usado los libros de, ya se me olvidó cuáles son, si usted ha usado los libros del sistema educativo adventista de clases de Biblia, al tiro ahí. ¿O me estoy equivocando, Víctor? Ya ni me acordaba de ese proyecto. El Víctor es el mero mero ahí, el creador e ilustrador de esos libros y de muchos otros proyectos. Qué gusto. Y también, como dice, no, nos conocemos desde la prepa, desde la secundaria en mi caso. Y bueno, vamos a platicar seguramente cosas muy interesantes, siempre entendiendo que este es un espacio seguro. Así es que si nos das ganas de gritarle a las nubes porque estamos de mal humor, no habrá problema. Pues bienvenido, Víctor. Qué bueno que aceptaste la invitación, estás con nosotros. Víctor es un gran amigo de la secundaria, desde la primaria, en algunos grados de primaria, secundaria, preparatoria, estuvimos juntos y pues nos reunimos muchas veces en su casa eh, a jugar, a divertirnos ahí con las amistades. Y qué bueno que nos reencontramos en este espacio. La lección de esta semana especialmente habla acerca de Marcos 10, es el capítulo 10 de Marcos, y trata de llevarnos a el discipulado y cómo Jesús en este periodo estaba haciendo enseñanzas para sus discípulos, especialmente para decirles quién es Él y hacia dónde se dirigía. En esta semana, la pregunta principal es: ¿qué significa realmente seguir a Jesús en nuestro día a día? ¿Cómo estos discípulos seguían a Jesús? ¿Qué cosas aprendieron de ellos? ¿Qué significaba seguirlo en el día a día? Y cómo esto se refleja en las relaciones que tenemos con los demás, en las decisiones que tomamos, en la forma en la que vemos el mundo, el seguir a Cristo, seguir sus enseñanzas, aprender de lo que Él quiso dejarnos cuando estuvo en este mundo. Entonces, en esta lección pasamos a través de diferentes encuentros que tuvo Jesús con algunos personajes. Unos encuentros con los fariseos que le hicieron una pregunta acerca del matrimonio. Después, una conversación que tuvo con los discípulos acerca de los niños que se acercaban con él. Más tarde, tuvo por ahí la curación de un ciego. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la primera parte de esta lección acerca de la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio? En especial, en esta parte los fariseos se le acercan y le preguntan a Jesús acerca del divorcio. ¿Qué te parece, genera esta parte? ¿Qué fue lo que Jesús contestó? ¿Tú cómo ves el tema del el divorcio desde la perspectiva de estos versículos en los que Jesús habló de este cuestionamiento que le hicieron, de el divorcio y cómo está establecido el matrimonio? ¿Qué opinas, Género? ¿Qué te gustó o qué aprendiste de esta parte o qué experiencia tienes? Creo que, bueno, de entrada, esta es una continuación de la semana anterior y
platicábamos antes, ¿no? Estamos atacando la pregunta fundamental este trimestre de ¿qué es el reino de Dios? Cómo se puede vivir el reino de Dios o qué es eso? ¿Cómo se le hace? ¿No? Y entonces esta semana, como nos planteas, Luis, hay tres cosas en las que el autor se quiere enfocar de las descripciones del reino de Dios, pero parece que ya lleva por lo menos la semana pasada y esta atacando este tema de no qué es el reino de Dios, sino qué hacen aquellos que entran al reino de Dios, ¿no? Que también es una pregunta complementaria a la pregunta fundamental del trimestre. Entonces, pues dice que hacen tres cosas en lo general, ¿no? Tienen una actitud particular hacia el tema del matrimonio, tienen una actitud particular con respecto a la vida misma. Jesús dice que actúan como niños. Eso creo que tiene mucho carnita para desmenuzar. Y también tienen una actitud con respecto a las posesiones materiales, que me parece sumamente contraintuitiva a la realidad que vivimos. Y ahí también hay mucha carne que desmenuzar, a ver si nos da tiempo, ¿no? Pero con respecto a este tema del matrimonio que dice, me llama la atención y me declaro ignorante en el contexto de cómo lo dijo Jesús. Creo que me falta conocer un poquito más. Pero Jesús como que arremete y dice, bueno, yo les digo que comete adulterio el que se divorció y luego se casa con la otra, ¿no? Y creo que ahora en nuestros tiempos, pues eso así sin contexto, a Jesús lo acosarían de medio misógino, ¿no? De este rabino misógino o este hombre violentador. Entonces, algo debe haber o debe haber algún principio más al fondo ahí con el cual nos podamos quedar. Y yo honestamente no alcanzo a caracterizarlo y me gustaría saber qué opinan ustedes. Creo que vivimos una realidad en tensión, ¿no? En este 2024, donde necesitamos, nuestro tejido social cada vez se deshace más y yo sí creo que profundamente que el, la célula o el motor que mueve nuestro tejido social como sociedad son las unidades familiares, lo creo profundamente, pero también hay un momento en el que es importante poner un hasta aquí y decir, ¿sabes qué? Es mejor quemar estos puentes y construir en otro lugar. ¿Dónde está el equilibrio ahí? O tomamos la enseñanza de Jesús literal de, ay Señor, me tocó con un guanteador, pues bueno, bendíceme y aguantar los guantazos. ¿Cómo se equilibra esa tensión en el 2024? No sé. Y me gustaría saber, me interesa Sí, de verdad. y no sé si, Víctor, yo la verdad lo que leí un poco ahí en la lección es que decía que eh, en ese tiempo se divorciaban por algunas cuestiones específicas, ¿verdad? Parece que infidelidad era una de las razones. No sé si, Enoch, te acuerdas por ahí algunas otras razones que en ese tiempo pero parece que había dos, como hay en esta época también, conservadores y más liberales, pero se podían divorciar por cualquier razón. Y en ese aspecto, no sé si la forma en la que contestó Jesús, no creo que sea muy clara en el aspecto de si divorciarse o no divorciarse, estás haciendo lo correcto, lo incorrecto, si está bien visto o mal visto ante la ley, porque eso era lo que los fariseos cuestionaban, la ley. Eh, Más bien Jesús se fue a un tema más profundo de cuál era el propósito de la unión, ¿no? El propósito del matrimonio. ¿Cómo lo viste tú, Víctor? Es un tema muy interesante y bueno, antes que de entrar en materia, agradecerles por su invitación. Es un placer compartir aquí espacio y tiempo con ustedes, desde las retas de la secundaria hasta el podcast de hoy en día. Eh, Fíjate que reflexionando al respecto de este tema, me quedé pensando en algo particular. Muchas veces hemos escuchado el comentario en base a la respuesta que dio Jesús, de que a causa de que desde el principio no fue así, pero a causa de la dureza de sus corazones. Y normalmente
creo que todos hemos escuchado la interpretación y le hemos dado, lo hemos entendido como que como no puedes perdonar a tu agresor, se te permite el divorcio. Pero me pregunto si pudiéramos voltear la perspectiva, sino porque no puedes cambiar y endureces tu corazón, es que te permito que tu pareja se separe de ti. A veces hablamos a la, por decirlo de alguna manera, a la víctima en la pareja para decir es que tienes que aguantar, algo como lo que mencionaba Jenner. Tienes que aguantar y tienes que orar. Pero hay casos donde hasta la integridad física de la persona está en peligro. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en entender correctamente lo que Jesús espera de nosotros, lo que Él desea para nosotros, porque sabemos que hay muchos casos, ponemos las noticias media hora y sale una noticia donde alguna pareja violenta a su pareja de alguna u otra manera y en muchos casos terminan con sus vidas. Entonces es algo muy delicado, pero que normalmente interpretamos eso como que tienes que aguantar, cuando realmente podemos darle la vuelta, es decir, ¿a quién le está hablando? ¿Quién es el de la dureza de su corazón? ¿Para no perdonar o le está hablando al que no quiere cambiar, que está causando esa, esa ruptura? ¿Qué opina? Fíjate que me gusta que orientemos la discusión al tema del corazón, ¿no? Es decir, más allá de las acciones concretas que pueden significar el tomar una decisión por el divorcio o por no el divorcio, o sea, más allá de esa decisión, de esa acción concreta que sucede en el tiempo y en el espacio, con circunstancias muy particulares y que es muy difícil generalizar porque cada caso es diferente. Hay algo que sí sucede en el fondo, ¿no? Que es el corazón de las personas. De entrada en el texto se plantea que los fariseos estaban tratando de entrampar a Jesús, ¿no? Y ya desde que te dice eso, pues es necesario como rascarle un poquito más a los contextos y la lección de escuela sabática nos da un panorama general de lo que se entendía y lo que se vivía en contexto de divorcio en aquella época y particularmente el hecho de Herodes, si no mal recuerdo, y una situación de divorcio que tenía en donde estaban esperando a ver si con algo que Jesús respondiera pudieran meterlo en problemas, ¿no? Con particularmente este personaje. Entonces, a la hora de que lo tratan de entrampar y que empiezan a jugar un poquito con las preguntas para ver cómo en algún momento poderlo atacar ¿cómo decirlo? O poner en problemas con la ley en función de lo que él dijera, de lo que él dijera, Jesús lleva la discusión a lo que es el relato del origen, ¿no? En donde se trata de establecer que somos hechos o que los seres humanos somos hechos para el vínculo y para la relación y que es importante en ese vínculo y en esa relación que haya un corazón dispuesto al amor, que haya un corazón dispuesto a la protección del ser amado. Luego con los discípulos le dice, bueno, pues ya luego las cosas concretas que suceden con los divorcios y que se puede o que no se puede y demás, pues suceden como una consecuencia simplemente de que en algún momento hemos alejado el corazón de ese amor que debe de caracterizar a nuestras relaciones. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis que a lo mejor nos sirve de puente para revisar el resto de los temas, porque yo, el común denominador que encuentro entre los distintos temas y vinculados al tema de que estamos hablando, de cómo entrar en el reino de Dios, creo que el común denominador tiene que ver con la protección del otro, es decir, con el amor hacia un otro y sobre todo cuando ese otro tiene circunstancias desfavorables frente a mí. Concretamente en el tema del matrimonio, culturalmente en aquella época y por mucho que ahora estamos muy progresistas, sigue siendo una realidad. Socialmente quien salía más perjudicada era la mujer ante una cuestión de divorcio, ¿no? Entonces, cuando Jesús establece el tema de idealmente esto no debería de estar sucediendo, deberíamos de tener mucho cuidado con la manera en que manejamos esto,
creo que está tratando de proteger de maneras muy concretas a quien sale perjudicado de una situación de este tipo, o al menos en ese contexto, ¿no? Está tratando de establecer que si en algún momento se toma a la ligera el tema del matrimonio y en algún momento se toma a la ligera el decir, bueno, pues aquí hago o deshago y luego, más bien, hago y me deshago cuando me quiero deshacer, eh, sin tomar en cuenta las consecuencias que puede llegar a tener, insisto, sobre todo la mujer, estamos cayendo en algo que va en sentido contrario del reino de Dios. Y menciono que es un tema que creo que puede ser un común denominador con los otros temas, porque si ustedes se fijan, la lección nos empieza a describir que también en aquella época los niños eran menospreciados, es decir, eran vistos como personas que al no ser todavía a lo mejor productivos, pues eran como cierto lastre o eran los últimos que valían dentro de la sociedad, ¿no? De hecho, pues eso que culturalmente se vieran así justifica el hecho de decir, bueno, ¿por qué los discípulos tan preocupados de que los niños no se le acercaran a Jesús? ¿No? Era como, el niño no tiene a lo mejor la importancia o el valor porque todavía no es un hombre adulto, ¿no? Y Creían que otra no vez, ¿no? entendían, Ahí ¿no? Jesús, ¿perdón? Creían que no entendían. Ajá, otra vez Jesús como marcando un tema en donde creo que se empieza a subrayar el tema del reino de los cielos, es justamente abrazar, proteger, cuidar justo a las personas que culturalmente o que dentro de la sociedad concreta en la que vivimos están siendo perjudicadas. Y si se fijan, esta línea se mantiene en el resto de las historias. ¿Por qué? Porque cuando el joven rico le dice, oye, pues yo cumplo con todos los mandamientos, Jesús le dice, bueno, entonces ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y lo más sencillo para una persona es decir, bueno, aquí lo que está haciendo Jesús es preocuparse por el amor que a lo mejor tenía esta persona por la riqueza, pero si se fijan, pues no nomás le dice deshazte la riqueza, le dice dásela a los pobres. Otra vez, proteger a las personas que están siendo en algún momento perjudicadas o lastimadas o que son víctimas de alguna manera de la sociedad en la que vivimos. No solo queda ahí, sino que más adelante cuando llegan estos discípulos a decirle, oye, nosotros queremos que nos des acá lugares de poder y privilegio en tu reino, Jesús les señala y les plantea que el reino de Dios tiene una lógica distinta a nuestra lógica. En nuestra lógica, el poder dentro de un reino lo tiene quien más gana, quien más privilegios tiene, quien más aparece en las cámaras. Y creo que yo veo dentro de la lección de esta semana un hilo conductor en donde Jesús está diciendo, este reino funciona diferente. Para entrar en este reino tenemos que estar preocupados por quienes menos se preocupan en nuestra sociedad. Tenemos que pensar en aquellas personas en que las personas piensan menos. Tenemos que hacer sacrificios incluso por esas personas. Tenemos que estar en la disposición de poner nuestros privilegios al servicio de los demás, aunque eso llegue a ser doloroso. Y aquí, pues hay que ser muy honestos, ¿no? A ver, yo la neta no quiero sufrir. O sea, creo que estoy en una época de mi vida y creo que ya todos nosotros le andamos pegando a los 40, ¿no? Hubo una época en donde sí, ¿no? Le entraba ahí de que no, que vamos a apoyar ahí a dulos o a los clubes y hay que levantarse temprano y dormir en el suelo y demás. Y era una etapa en donde creo que para mí era como, sí, vamos a darle, ¿no? Sinceramente, yo ahorita no quiero incomodidades en ningún punto de mi vida. Seamos sinceros, la mayoría ya le andamos pegando a los 40 y tú dices, oye, pues ¿no? A donde vayamos que haya agüita caliente y comodidades, ¿no? Y sin embargo aquí hay un Jesús diciéndonos que el reino de los cielos está, creo, en lugares que no son del todo cómodos, con personas que no son a lo mejor bien vistas por los demás, asumiendo posturas y actitudes que a lo mejor no van a ser populares, eh, y que de alguna manera podemos, creo, ver en este hilo conductor. Literal, el único día que me está quedando es la del ciego Bartimeo y pasa algo similar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este hombre que tenía una limitante visual concretamente? Ando buscando aquí el texto en la Biblia, pero literalmente dice el texto, dice la Biblia, que los discípulos trataban de decirle, cállate. Es decir, este hombre que está lastimado al grado de decirle a Jesús, ten compasión de mí,
y que los discípulos le decían, cállate. Otra vez, ¿no? Creo que Jesús está tratando de mostrar un reino que va en sentido contrario de nuestra lógica, en donde hay personas que merecen estar cerca y hay personas que no, hay personas que merecen escucharlas y hay personas a las que les tenemos que decir cállate. Este, y es un Jesús que está en esa disposición de decir, díganle que se acerque. Justo a esa persona a la que parece que no merece acercarse, díganle que se acerque para poderle decir qué quieres que haga por ti. Creo que en esta lección yo veo un hilo conductor, que el reino de los cielos o que el reino de Dios, a diferencia de los reinos humanos, que dependen de las influencias y de los apellidos y de los méritos y y de lo que la sociedad en algún momento valora, este reino de los cielos va en sentido contrario y está pensando sobre todo en esas personas que las sociedades tendemos a pensar que no merecen, que no tienen méritos, que no tienen a lo mejor el color de piel adecuado o el género adecuado, o la edad adecuada, o los estudios adecuados, o la capacidad intelectual adecuada. Y entonces veo a un Jesús tratando no solo de decir que hay que preocuparnos por ellos, sino que a los que tenemos el privilegio, como el caso del joven rico, de decir, ¿estás dispuesto a sacrificar de tu comodidad? ¿Estás dispuesto a sacrificar de lo que tienes por los demás? Hasta ahí mi primer comentario. Concuerdo muy bien con tu comentario, Enoch, totalmente en esa línea de la protección hacia los desprotegidos en esta parte, pero ¿cómo decir que eres discípulo de Jesús, o que eres un seguidor de Cristo, un seguidor de sus enseñanzas, de lo que Él quiso dejarnos aquí en la tierra como enseñanzas? Entonces, ¿cómo podemos nosotros practicar eso en el aquí y ahora? Porque es todo un reto que entendamos adecuadamente lo que Jesús quiso decir y que no solamente lo entendamos, sino que lo actuemos o logremos ponerlo en práctica. No como este famoso texto, ¿no? En Marcos 10, 13 al 16, tan conocido, tan comentado, acerca de los niños, ¿verdad? Cuando se acercaban a Jesús y entonces los discípulos los reprendían cuando se presentaban a él. Y Jesús se indignó. ¿Y por qué? ¿Por qué no dejas a los niños venir a mí? No se los impidan. Ok. Es que estoy pensando lo que dijo Enoch y hace sentido, pero tiene consecuencias. Si eso es así, entonces me gusta, en lo personal me gusta. Si hubiera sido el pitch de un colportor, sí le compro la colección. ¿Cuál es la que andan vendiendo? Bueno, ya, mejor corta eso, no voy a decir. Pero tiene consecuencias, o sea, tiene implicaciones más que consecuencias, tiene implicaciones muy serias. Porque si entonces, mira, vamos juntando cosas. Usando las palabras de Enoch, somos seres hechos para el vínculo. De acuerdo. Sí, me confieso buberiano. 2, somos seres, pareciera que el hilo conductor en estas tres lecciones es la atención al desprotegido. El priorizar, encontrar a los desprotegidos y aportar ahí gastarnos, ¿no? Ahí gastar las riquezas usando la narrativa del joven rico. Pero si eso es así, entonces también dentro de las paredes de la iglesia organizada, pues es una sociedad, es un substrato de la sociedad. Y también ahí seguramente habrá desprotegidos, seguramente habrá los que les hacen el fuchi, seguramente habrá los que pues no son dignos, los hermanitos de segunda clase, tercera clase, o los intocables, ya si nos vamos a la cultura hindú, los hermanitos intocables. Y eso significa entonces que el reino de Dios es como que el Mesías nos está invitando a hacerle un reset a la cabeza
y reprogramar el cable. Y entonces ya no es, se vuelve importante y prioritario este hilo conductor de constantemente estar ubicando a los desprotegidos. Y eso puede ser en muchos contextos, ¿eh? Yo quisiera argumentar que puede haber desprotegidos que tienen mucho dinero. O sea, no tiene que ver el tema del recurso, de las pertenencias para calificar como desprotegido o desprotegida. Puede ser que sea una persona desprotegida por cómo se ve, o por lo que cree, o por lo que no cree, o por lo que no, yo qué sé. Eso es muy desafiante. No hace sentido para la manera como vivimos típicamente. Pero me parece un desafío muy interesante. Y si somos gente hechas para el vínculo, entonces no vamos a poder cumplir el reino de Dios en nuestras vidas de una manera ideal u óptima, a menos que encontremos aquellas personas con quienes compartimos esta manera de ver la vida y construyamos vínculo con esas personas y vayamos construyendo un tejido social que funciona diferente, que entonces prioriza al desprotegido. Esas son algunas de las, no consecuencias, sino implicaciones que alcanzo a ver y me preocupan un poco en lo personal porque no es lo que yo veo en donde yo me desenvuelvo. Y ojo, estoy hablando de mí. Ya lo demás, cada quien su terrenito, ¿no? Me preocupa y me desafía mucho. Hasta aquí mi reporte. ¿Cómo entendemos el tema de el que no es como niño no recibe el reino de los cielos? O sea, ¿qué significa ser como niños? No sé, ¿verdad? Puede ser algo que pudiéramos comentar, pero ¿por qué los discípulos no entendían bien eso? ¿Qué te llamó la atención de esta parte de cómo eran rechazados los niños? Fíjate que seguimos lamentablemente, repitiendo patrones de los discípulos hoy en día. Ese Por es, ejemplo, en el tema de los niños. No hay que generalizar, ¿verdad? Pero a veces nos preocupamos mucho por la reverencia en las congregaciones. ¿A qué, a qué voy? No digo que esté mala reverencia, claro que no. Pero terminamos castigando a los niños por ser niños en nuestro lugar de reunión. Entonces, es aquí donde creo yo que es muy relevante esta cita de la tía, porque toca muchos temas que seguimos repitiendo y que no terminamos de aprender a veces como padres. Y si me permiten leerla un poquito parafraseada, la, como abre esta frase es fuertísimo. Evita, guárdate de dar una idea distorsionada de Jesús con tu carácter falto de cristianismo. Yo creo que esto es fuertísimo porque muchos de nosotros no terminamos de conocer a Dios y pienso que mientras no terminemos de conocerlo, no vamos a reflejar su imagen de manera correcta. Vamos a seguir presentando una imagen distorsionada del carácter. No terminamos de entender cuando Jesús dice, yo soy, Dios es amor. No dice Dios ama, Dios es amante, sino dice Él es. Entonces, a veces nos tenemos una idea de un Dios bipolar en nuestras cabezas, por llamarlo de alguna manera. Características contrastantes y contradictorias del carácter de Dios en nuestras mentes y a veces reflejamos una y a veces reflejamos otra, principalmente las que se parecen más a nosotros, que son las negativas, y seguimos pintando una idea distorsionada de Jesús y seguimos alejando a las nuevas generaciones, creo yo. Dice, continúa, no mantengan a los niños alejados de él con tu frialdad y aspereza. Creo que lo hemos reflejado de cierta manera en algunas iglesias. Volteamos a ver a la mamá que trae a los niños pequeños que están haciendo mucho ruido, que están gritando, que están llorando, y nos las acabamos a veces con una cierta mirada
como esperando de que hagan algo y nosotros en lugar de ponernos en su lugar y poder entender la situación. A veces hay visitas que ya no quieren regresar cuando traen niños o prefieren no ir y nos ha pasado, entonces es triste porque nos falta esa empatía, ¿no? A veces nos falta ese amor por los demás. Y dicen, no sean causa de que los niños crean que el cielo no será un lugar placentero si estuvieras en él. ¿Te imaginas que no quieran estar, oye, yo para qué voy allá si va a ser así como me lo pintan, como va a ser como en la iglesia? Parece un funeral, claro, no estoy generalizando. No presentamos de una manera amigable, y aquí es donde otros se van al otro lado. Dicen, no, es que no estamos aquí para entretenerte tampoco. No estamos hablando de eso, pero que puedan sentir la cordialidad, que se puedan sentir bienvenidos. Y nosotros seguimos como los discípulos, háganse para allá, guarden silencio, no te acerques y evitamos que se acerquen a Jesús cuando ese es nuestro cometido. Permitir o traer personas a Cristo, estamos a veces como los discípulos alejando a las personas. Entonces yo creo que hay que analizar esta cita y interiorizarla y ver, yo estoy haciendo esto, estoy actuando como aquellos discípulos en aquel entonces, alejando a las personas que creo que no deben de acercarse a Jesús. No, tú estás muy chiquito, tú no sabes de lo que tú no estás entendiendo, o no, tú no aquí, no, estás haciendo mucho ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo le dijeron al ciego que se callara, que no gritara, pero creo que gritó más fuerte, gracias a Dios. Entonces, se me hizo muy interesante esta cita, personalmente no la había leído, pero creo que es muy relevante e importante para entenderla y poder corregir nuestra conducta si es que estamos mal en eso. Hombre, a mí también esa cita me llamó mucho la atención. Qué bueno, Víctor, que la sacaste y la desmenuzaste de esa forma. Pero quería llegar precisamente a esa cita. ¿Cómo lo ves, Eno? Fíjense que ya mi segundo y último comentario, creo que habría que hacernos el cuestionamiento, así como Jenner lo tiende a proponer siempre como en nosotros mismos, ¿no? No con el afán de eh, exponer o de imponer a terceras personas una reflexión, pero a mí mismo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto soy yo ese tipo de persona, ¿no? ¿Hasta qué punto en algún momento con mis palabras, con mis actitudes, en vez de facilitar el reino de los de Dios o el camino hacia el reino de Dios a otras personas, lo estoy perjudicando o lo estoy entorpeciendo? ¿Me escucho? Veo que no se mueven. ¿Sí me escucho? Ok, Sí, te escuchamos. perdón, Sí, sí. ahora sí, regresando. Cuando en algún momento hago ese cuestionamiento, de entrada ya hacer el cuestionamiento es una muy buena señal que nos acerca al reino de los cielos, ¿no? Porque ¿qué significa cuando hago ese cuestionamiento? Que no estoy pensando solo en mí, sino estoy pensando en cómo mi vida y mi persona está afectando a otras personas, de qué manera está acercando o alejando el reino de Dios a otras personas. Y ya ahí creo que hay una palomita enorme, ¿no? Creo que es el inicio de la posibilidad de convertirnos en verdaderos agentes del reino de Dios, ¿no? En verdaderos facilitadores. Cuestionar en algún momento, creo que como bien lo propone Víctor, el cómo a veces en las iglesias estamos hablando a un solo tipo de personas, ¿no? O sea, se prepara la iglesia para cierto tipo de personas que tienden a ser personas que ya conocen bien la iglesia, que conocen bien la Biblia, que tienen años en la iglesia, adultos, casi que hombres, y como a todos los demás, a lo mejor a las personas que no comparten el mismo conocimiento o las mismas costumbres o la misma cultura, pareciera ser que llegan a las iglesias y parece ser que no se les habla a ellas, ¿no? Que se les está hablando a un público distinto. Ojalá que podamos
desde el corazón, porque yo insisto que para mí esa es la clave también de esta semana, o sea, el pensar en cómo nuestro corazón tiende hacia el reino de los cielos, cómo es que en algún momento podemos visualizar en nuestro corazón una línea distinta a los reinos humanos, y que en algún momento podamos poner en la mesa cómo es que estamos interactuando con otras personas, si estamos realmente en esa disposición y hasta dónde estamos en la disposición de que nuestras vidas sirvan a los demás. No es algo sencillo, repito, o sea, yo mismo esta noche me la voy a llevar ahí de tarea, porque siendo sinceros, pues llega un punto a lo mejor en donde uno dice, pues ya no, o sea, ya serví lo que tenía que servir y ya no quiero andar sirviendo, ¿no? O sea, pues ya quiero estar yo cómodo. Hasta qué punto a veces con nuestras actitudes pudiéramos estar no siendo eh, realmente agentes que estén promoviendo el reino de los cielos, que no seamos realmente discípulos, que estemos llevando el mensaje del evangelio, de un evangelio que es de amor, que un evangelio que es justo para las personas que no están siendo valoradas en nuestra cultura, en nuestro planeta, y que podamos realmente ser esos agentes y que asumamos los costos que aplican, ¿no? ¿Estamos dispuestos a asumirlos? Y digo, me lo pregunto primero a mí, ¿no? Y hasta dónde. Pero bueno, hasta ahí mi reporte. Estaba escuchando lo que decía Víctor y lo que dice Enoch. Capaz solamente agregar, proponer la posibilidad de que sí, esta frase de la tía me parece muy desafiante, pero también quisiera levantar la voz ah, por el peligro de vivir una vida desde el conductismo. ¿A qué me refiero con esto? Ay, tengo que ser bueno, ay, tengo que ser bueno, ay, tengo que ser bueno, ay, tengo que ser bueno. Y en ese proceso construimos ciclos viciosos en nuestra mente que terminan por dañarnos. Capaz de entrada entender o amistarnos, más que entender, creo que eso todos sabemos, pero más bien amistarnos. Somos seres humanos, somos personas imperfectas. Así nacimos y así nos vamos a morir. Saludos, queridos amigos de la última generación, saludos muy afectuosos. Pero así nos vamos a morir lo más probable. ¿Sí? Entonces, capaz en la medida que nos amistemos con nuestra realidad humana imperfecta y miremos al faro guiador de una vida, de la invitación del Mesías a repensar nuestras prioridades y a aprender a apasionarnos por las necesidades de los más desfavorecidos, ¿no? A cultivar pasión por eso. Ahora, aquí yo sí le voy a hacer segunda a Enoch. Yo secundo su voto. Hermano, ya no me pongas a dormir en la tierra y entre las piedritas porque no la voy a armar. Si ya durmiendo en el colchón ortopédico a veces me levanto con dolor. No, no me fastidies, ya no estamos para eso. Ya le dije yo a mi hija, vamos a ir al campamento, pero yo voy a comprarme mi colchón inflable. No, está decidido y no está votación, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos ir encontrando otros. Seguramente ya no va por ahí mi manera de apasionarme por los desprotegidos, seguramente no va por ahí ya, pero sí pueden haber otras formas en mi etapa de vida en que puedo ser más hábil para continuar apasionado por los desprotegidos y mantenerme enganchado en mis distintos momentos de vida. Yo quisiera proponer y quisiera ver qué opinan ustedes, que el tema es mantenernos apasionados por empujando, ¿no? Empujando continuamente por la atención a los desprotegidos, lo que esto signifique. Creo que la definición de quién es el desprotegido es otra plática entera, ¿no? Pero capaz eso es una cosa que podemos llevarnos para nosotros a definirlo cada quien en nuestras realidades de vida. Y más que tengo que ser bueno, tengo que ser bueno, tengo que ser bueno porque me está viendo mi hija que viene atrás de mí, porque me está viendo la visita nueva, porque me parece que eso solo
está más cerca de la creación de círculos viciosos y de eliminarnos del juego que de realmente ser actores de bien, ¿no? Aceptando y amistándonos con nuestra imperfecta humanidad, pero al mismo tiempo bien apasionados por atender, por aportar no es a los vulnerables, a los vulnerables. Y también considerar la posibilidad, amistarnos con la posibilidad de que en algún momento a mí también me va a tocar ser vulnerable. Y eso es así, porque somos imperfectos, ¿no? No sé qué opinen al respecto. No, muy bien, tu comentario va muy bien con el relato acerca de el joven rico, ¿no? En donde él era bueno, aparentemente, ¿no? Jesús, él preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Pero cuando el joven rico le pregunta a Jesús qué puede hacer para ganar el reino de los cielos, entonces Jesús le contesta, bueno, no hurtes, no mates, no digas falso testimonio, no defraudes. Un contexto de una persona buena, que hacía cosas buenas, y dice, bueno, es que eso es lo que yo hago, dice el joven rico, eso ya lo hago. Honra a tu padre, a tu madre, dice por ahí. Pero Jesús dice que le faltaba algo más, ¿no? Y es precisamente lo que tú estabas diciendo ahorita del conductismo, ¿no? ¿Y qué es eso que nos falta, ¿no? A pesar de que tratamos de hacer las cosas bien. Creo que es un reto, ¿no? Es un reto para todos el día de hoy. Tal vez quieres ser un discípulo de Jesús, crees que sus enseñanzas te van a llevar por una vida buena, adecuado, y que es la mejor vida para ti, pero ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es esa parte en la cual todavía Jesús necesita algo de ti? Y es la parte que más difícil se puede volver a dejar. Y entonces, ¿cuál es esa riqueza de la que no te quieres desprender? Ese tesoro que es superior a Jesús, que es superior al reino de Dios. Pues son preguntas para reflexionar de forma personal, interna, en nuestros corazones, y pues permitir que nuestro corazón no se endurezca y que sea sensible a las necesidades de las personas que nos rodean y que requieren de una mano, una ayuda. Pero ese es el tema del joven rico, de alguien que aparentaba tener una buena vida, pero que le faltaba algo y que no lo había entendido. Víctor, no sé si quieres hacer algún comentario al final. A mí me llamó la atención la pregunta del día jueves. ¿Qué quieres que te haga? ¿No? Cuando se presenta el ciego y entonces le hace la pregunta a Jesús, le grita, ¿no? Y ya hemos relatado un poquito acerca de esa experiencia, pero entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿No? Si nos hiciera esa pregunta Jesús hoy a nosotros, eh, ¿qué es eso que te falta? Digo, el ciego no podía ver, pero tal vez es nosotros el día de hoy, ¿cuál es la necesidad que tenemos? ¿Cuál es esa discapacidad en la que Jesús te pregunta qué quieres que te haga? Y si tienes la fe suficiente y la humildad para aceptar la ayuda de Jesús para hacer contigo o para cubrir esa necesidad que tienes, ¿verdad? Pero ¿qué te pareció esta última parte, Víctor? Fíjate, antes de abordar esta última parte, aprovecho para comentar, es muy interesante lo que comentaba desde un inicio Enoch, como el hilo que él vio a través de los estudios de los diferentes días es el mismo que tienen el mensaje de los profetas cuando corrigen a Israel, vez tras vez. Ven a un pueblo sumergido en rituales, ven a un pueblo sumergido en tradiciones, en cosas, digamos, superficiales de alguna manera, y el clamor del profeta siempre es, pero has descuidado al huérfano, a la viuda, al pobre, al viejo. Entonces, y lo ves en varios profetas del Antiguo Testamento, y si no me equivoco, corríjanme, es Santiago,
el que menciona sobre la verdadera religión Sí, creo que y, sí. y vuelve a mencionar los mismos tópicos de siempre. Entonces, a veces nos enseñan un concepto diferente de lo que es una religión, pero si analizamos los profetas y hasta el Nuevo Testamento, es servicio, que es precisamente el versículo inicial, que ni siquiera Dios vino para que le sirvieran, sino Él vino para servir. Entonces, y mencionando lo que comentaba Jenner sobre el conductismo, a algunas congregaciones tal vez hemos caído, o se nos facilita enseñar un evangelio conductista, por así decirlo de alguna manera. Más, es porque ciertamente es más fácil enseñar a obedecer reglas que a obedecer principios o conocer, familiarizarnos con principios. A veces volvemos una religión conductista, somos excelentes siguiendo, bueno, ni tan excelentes, ¿verdad? Siguiendo reglas, siguiendo enseñanzas, doctrinas, y a veces pensamos que ese es el todo de nuestra religión, pero cuando llegamos con Cristo dice, ok, deshazte de todo eso y ahora sígueme. Al parecer algunos nos vamos a topar. Me acuerdo cuando dice, oye, pero el Señor, yo hice todo esto. A, B, C, D, yo hice. Oye, ¿sabes qué? Nunca te conocí. No dedicamos tiempo a la relación, pero nos llenamos de obras que no están mal, pero no podemos basar en lo que yo hago, sino es lo que Él hizo por nosotros y dejar que Él siga haciendo a través de nosotros. Entonces, se me hizo interesante esos comentarios y que no obviarlos. Sobre la última, concuerdo contigo, Luis Carlos, esta pregunta de qué quieres que haga, yo creo que termina de una manera muy dramática, porque ya apela a cada uno, a su alma, a su experiencia y a ser honestos con nosotros mismos, a dejar cualquier máscara de buena conducta y a reflexionar realmente qué es lo que necesitamos que Jesús haga con nosotros. Fíjate, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de esto que dice Luis, me parece muy importante. Lo que dice Víctor me parece muy importante. ¿Será que cuando Jesús volteó a ver al joven rico no estaba viendo sus riquezas, sino estaba viendo su conductismo? Y le puso un desafío para encuerarlo así de una. En un movimiento le hizo jaque mate, ¿no? ¿Y será que el tema no es cuánto tienes, sino cómo atacas tu vida? ¿Y será que Jesús estaba viéndolo claramente y en un movimiento lo puso de tal forma que lo confrontó a su realidad conductista y el joven rico se apabulló, se deshizo y se tuvo que ir? Digo, no, maestro, no me pidas esto. Llevo una vida entera construyéndome así, haciendo las cosas buenas, ganándome los puntitos, las estrellas, los niveles, subiendo de nivel. Y ahora como que ahí me van a disculpar porque no vi la caricatura, pero cuando Goku se puso güero, haz de cuenta que el joven rico ya iba con los pelos güeros, listo para el triunfo. Y Jesús en un movimiento lo deshizo. ¿Será que esas riquezas, será que esa ignorancia a los niños, será que esa falta de atención viene de elegir construirnos desde el conductismo? Ojo, no lo estoy trivializando. Víctor lo dijo, me parece que lo dijo magistralmente. Es mucho más fácil enseñar una religión conductista. Es muchísimo más fácil. Es más, ahí les va el comentario no circuncidado de mi parte. Pero es mucho más fácil construir hegemonía en las masas a través de una religión conductista. Pónganle el nombre y apellido que quieran, que de su preferencia. Es más fácil, claro que es más fácil, porque no hay que entrar a las entrañas del ser. Nomás hay que enseñar a conducirse de cierta forma. ¿Y será que el Mesías nos está invitando a, hey, páusale ahí, ve hacia adentro, mira hacia adentro? Vas a ser un imperfecto mientras vivas en un mundo de pecado, pero no te desanimes, mira hacia adentro, continúa construyéndote hacia adentro. Y en el proceso
va a nacer pasión por por los vulnerables. Qué interesante. No quería dejarlo pasar, me hizo clic ahorita y me pareció, me lo llevo yo, pues me lo llevo de tarea. Pues muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Vamos a terminar hasta aquí creo que alimentaste con muy buenos comentarios esta discusión, aprendimos mucho de ti. Siempre aprendemos de cada uno de Enoch, de Jenner, de nuestros invitados, y qué bueno que nos participaste con nosotros, ¿eh? Y siempre cuando terminamos, pues les hacemos la invitación para que ojalá en otra ocasión también aceptes una segunda invitación a estar y platicar otra vez con nosotros. Gracias, Víctor. Claro, claro, cuando quieran, es un placer aquí estar y nos alimentamos entre todos nuestros comentarios y todos crecemos. Es exactamente el objetivo. Desde Chihuahua. No, estás en Chihuahua, ¿no? Sí, acá pegado a la sierra. Un muy bonito clima, a diferencia acá de Monterrey. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Un saludo a todos. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Gracias.